¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Jacqueline Balancione, abogada, docente, especialista en Derecho Penal, fue camarista, defensora pública de la provincia de Santa Fe y con una larga trayectoria, tanto en la especialidad como en materia judicial. Y vamos a hablar, entre otras cosas, con respecto a este paquete de leyes que el gobierno llama herramientas de derecho procesal penal, que están en el marco de una gran discusión pública entre especialistas, políticos, de qué es lo que significa también este interrogatorio policial, desusado a esta época, bueno, tantas otras cosas que tienen que ver con validación de pruebas, allanamientos, etc. Enseguida con Jacqueline Balancione aquí en Perfiles. Hola Jackie, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Primera pincelada de lo que llama este paquete del gobierno de herramientas del proceso penal. Bueno, en realidad para abordar el tema creo que vale la pena hacer un pequeño análisis teórico, si se quiere, como para que el televidente, el oyente, que no son abogados como somos nosotros dos, que nos parece por ahí tan lógico, tan fácil entender algunos temas, puedan tener una opinión un poco más fundada. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho, y esto significa, el Estado de Derecho significa el gobierno de la ley. ¿De qué ley? De la Constitución. Nosotros tenemos una Constitución, básicamente la nacional, más allá de que tenemos la provincial, pero que se ajusta a la nacional, que nos da el marco dentro del cual el Estado se tiene que desarrollar. Ese marco sirve tanto para gobernantes como para gobernados, para personas físicas, jurídicas, para todo el contexto social, para todo el entramado social e institucional. Y vendría a ser el que te determina no solo el marco, o sea, el límite del Estado, sino también ciertas reglas de juego que no podemos pasar por alto. Es como si jugamos al truco. Sí, sí. Y decimos, bueno, hoy la flor, no importa, que sean de 2 palos, hoy cambiamos la seña, porque ajustamos las reglas a lo que necesitamos en el momento. No es así, porque en 2 meses el truco deja de ser truco. Sí. El Estado se autolimita con esa Constitución, se forma el Estado mediante esa Constitución, en nuestro caso 1853, y tiene algunos artículos, algunas partes de la Constitución, que son las denominadas pétreas, de piedra, que no se pueden romper, y que para modificarla, porque además la Constitución, si bien es una ley, como toda ley se puede modificar, tiene un proceso mucho más, digamos, más sinuoso, más cuidado, más cuidadoso para poder modificarse. Por eso la Constitución Nacional tuvo poquitas reformas a lo largo de su historia, de su vigencia, porque si no, estamos elastizando las reglas de juego, estamos elastizando el límite y eso no vale porque deja de cumplir su función, que es la de delinear el Estado y de poner un límite al poder. Es decir, estamos hablando de derechos por un lado y garantías por otro. Exacto. Justamente cuando nosotros hablamos de las libertades de las personas, esas libertades están reconocidas y garantizadas mediante las que llamamos las garantías constitucionales. Y una de las más importantes es el debido proceso penal. Sí. ¿Qué opinas de, entre otras cosas, se propone la posibilidad de un interrogatorio policial previo, con o sin el defensor? ¿Y cómo se articula esto con que nadie está obligado a declarar en su contra? A ver, bueno, justamente, ahí son 2 ejemplos. Estos son 11 proyectos que van a modificar muchas leyes diferentes, pero que todas son de impacto directo en el proceso penal. Sí. Todas tienen que ver con el proceso penal. Su tramo o la etapa de la ejecución penal una vez que la persona está ya condenada. Todas impactan en eso. Los 2 ejemplos que vos traes son gruesas medidas que amplían el poder policial en detrimento de las garantías
consagradas constitucionalmente, que la gente tiene que saber que cuando el Estado consagra las garantías, no lo hace pensando en el delincuente, lo hace pensando en la población en general, que en la población, la mayoría de las personas que integramos la población, no cometemos delito a lo largo de nuestra vida. Es una porción la que comete delitos, si bien hay muchos delitos que tienen que ver, o sea, cuando hay muchos delitos en la sociedad, algo está fallando en el Estado, que tiene que ver con la organización social, de alguna manera con ciertos temas como el reparto de riqueza, la distribución, los distintos derechos, el acceso a los derechos. Cuando uno va a los estados más desarrollados, los índices de criminalidad bajan absolutamente. Y en ningún caso de estos se piensa en ampliar las funciones, los poderes policiales, al contrario. Porque justamente, digamos, el Estado necesita tener una coerción habilitada, una fuerza estatal habilitada, obviamente, pero esa tiene que tener un límite, que está delineado, en nuestro caso, básicamente en el artículo 18 de la Constitución, que es válido para toda la población, para que no pase lo que pasaba, por ejemplo, en la época del gobierno militar, gobierno de facto, donde se suspendió la Constitución y se disolvió el Congreso. Entonces vos estabas esperando colectivo y la policía te podía llevar. Y te podían meter preso sin tener un proceso, aunque vos fueses inocente. Entonces, cuando rigen las garantías, la garantía justamente es que para poder a vos aplicarte la fuerza coercitiva del Estado, tienes que pasar por un proceso. Sí, esto se llamaba en su momento la época del proceso por averiguación de antecedentes. Averiguación de antecedentes, exactamente. ¿No? Ibas detenido por esperar un colectivo y te interrogaba la policía. Exactamente. O sea, ¿qué riesgos se corren de arbitrariedad que la policía te pueda tomar la declaración sin intervención del juez, sin intervención de un fiscal, etcétera? Te puede tomar declaración, te pueden allanar tu casa en determinadas situaciones, ¿no es cierto? Pero te pueden allanar tu casa sin orden judicial, pueden derribar lo que la policía estima que es un búnker, que a lo mejor no es un búnker, a lo mejor vive la abuela del que vende y no tiene nada que ver, y aunque sea una casa chiquita, humilde, es una vivienda para esa señora, la policía te la puede derribar sin un control previo judicial, lo cual rompe directamente lo que establece lo que es la columna vertebral del derecho, del debido proceso penal, que es el derecho de defensa, y el control judicial, para que no haya una invasión, de alguna manera, que sobrepase los límites que tiene el Estado, que se los puso a sí mismo y que son reglas que valen y valen para siempre. Entonces, esto es muy peligroso, es muy peligroso. Primero, en los países más desarrollados, vos sabés que yo vengo de Finlandia, de conocer el sistema judicial, que no se puede traspolar la realidad porque somos sociedades diferentes, pero no podemos pensar que Finlandia no tiene problemas. Finlandia tiene problemas sociales y problemas serios también. Ellos, por ejemplo, están con mucho problema por el consumo y el tráfico de drogas, de cocaína sobre todo, y de drogas sintéticas, que para ellos es un problema muy grave, muy serio. Pero fíjate que lo que es, ¿no? Las normas que nosotros tenemos son prácticamente iguales, idénticas te diría, pequeñas diferencias que son matices, no hacen algo. El tema es cómo ellos las aplican. Y tienen una policía que la población tiene un 80 o 90% de confiabilidad en la policía. Sin embargo, al gobierno de Finlandia y a la legislación, a la legislatura de Finlandia, lo que es el Congreso, no se les ocurre ampliarle las facultades a la policía, porque ellos respetan las garantías a ultranza. Para ellos el Estado de Derecho, el rule of law, el gobierno de la ley, es el pilar que sostiene. Ese, junto con la democracia y el respeto por los derechos humanos, sostiene ese sistema. Entonces, en vez de ampliarle las facultades a la policía, a los jueces les amplían las facultades. Los jueces pueden pedir pruebas, pueden intervenir de alguna manera un poquito más activa en los procesos más allá de los fiscales. Hablando de pruebas, la validación de la prueba obtenida ilegítimamente, por llamarlo de alguna forma,
de lo que en la doctrina penal se habla del fruto del árbol Sí, venenoso. prohibido. ¿Mm? Sí, el fruto envenenado, el fruto venenoso. Fruto envenenado, Sí. ¿no? Mira, Guillermo, yo te voy a ser sincera lo que yo pienso, ¿no? Que, bueno, pienso porque, bueno, no pienso, lo he estudiado. Hay una íntima relación entre el derecho y la política, obviamente, porque el derecho surge de la legislación, de las otras fuentes que conocemos, como las costumbres, el derecho comparado, una serie de cuestiones. Pero es la política la que va determinando también esto. Y creo que la política está muy mal la política, para tener que recurrir a través de mensajes que son prácticamente gratuitos, que no tienen costo económico, que, o casualidad, se dan en el año previo a un año electoral, hacia una sociedad en la que estamos cansados de la inseguridad, de los delitos predatorios, que son los robos, ¿no es cierto?, los hurtos. Tira estos mensajes que implican romper normas y teorías que ya en el mundo no tienen discusión. Porque cuando los ordenamientos jurídicos se empiezan a organizar a partir de la Revolución Francesa y se pasa de la monarquía a la república con la división de poderes y después se va más allá constitucionalizando el Estado, es decir, ese Estado con la división de poderes se le pone el marco legal y se crea el Estado de Derecho. Todas estas cuestiones están fuera de discusión, pero no en Argentina o en la provincia de Santa Fe, en el mundo occidental. No hablemos de otras culturas que por ahí tienen organizaciones jurídicas diferentes, pero que, sea cual sea la organización, las normas básicas no se rompen, ya están fuera de discusión. Y estamos discutiendo cosas que están absolutamente asentadas, que creo que nos hacen agarrar la cabeza, muchos, que además me sorprende que muchos de los que proponen estas cosas tienen escritos libros y dan clase en la facultad sosteniendo toda una vida sosteniendo lo contrario. Vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno. Me gustaría seguir con este tema. Hay otros también que son muy polémicos, como por ejemplo el tema de la prohibición y penalización de los cuidacoches. También está en el ámbito legislativo con mucha discusión. Y en lo personal, si te molesta el mote de que te digan garantistas frente a lo que estás diciendo, frente a corrientes de la mano dura. Enseguida seguimos con Jackie Balancione. Bien, seguimos con Jackie Balancione. Bueno, otro de los temas muy polémicos en las últimas horas, que algunos incluso plantean al borde de la inconstitucionalidad o no, es el tema de este proyecto ya discutido en el ámbito de la legislatura, primero en el Senado de origen y después con alguna modificación en diputados, de la prohibición de los cuidacoches o trapitos. ¿Qué opinión tenés? Bueno, este es un proyecto que ya estuvo hace unos años atrás, creo que en el 2019, después, bueno, no sé cómo terminó eso, cajoneado, creo, porque hubo mucha reacción, también eso no cuajó, se lo vuelve a poner, y creo que seguimos en el mismo sentido de lo que veníamos hablando en el bloque anterior. En este caso, la crítica más importante, a mi modo de ver, es que se le está transfiriendo poder punitivo a las municipalidades. O sea, se amplía el poder punitivo del Estado en contra de lo que dice la Constitución. Porque, a ver, todo lo que es penal es una cuestión de fondo, el derecho penal es una cuestión de fondo, que es igual para toda la nación. Si bien esto afecta o está directamente relacionado con el Código de Convivencia, lo que con los más viejos conocemos como el Código de Faltas, y tiene que ver más con lo local, le está dejando a las municipalidades la posibilidad de que cada una pueda legislar sobre esto mediante ordenanzas y establecer las prohibiciones y las penalidades. O sea, y es una forma de tapar. Un chico que está al lado de un auto pasa a ser sospechoso. Pasa a ser sospechoso. Bueno, yo tengo un hijo bien morocho, que usa gorra, y la policía lo para cada rato, porque el estereotipo, yo le digo, negro,
no te vistas así porque te va a parar la policía y le vive pasando. Por suerte él, que a pesar que tiene una leve discapacidad, sabe y trata con la policía. Hasta ahora nunca lo llevaron preso, pero Sí. hay un estereotipo que Pero me parece que hay que dejar claro una cosa. Una cosa es la contribución voluntaria, esto no significa estar o no de acuerdo. Otra cosa es el delito flagrante de estar extorsionando, amenazando, rayando o dañando un auto. Bueno, ¿no? pero eso ya está legislado. Eso está en el Supuesto. Código Penal. Ya está en el Código Penal. Y la policía tiene las herramientas, y luego la Fiscalía, el sistema judicial, para sofocar, digamos, ese tipo de, neutralizar ese tipo de conductas. A mi modo de ver no es necesario. Esto tiene que ver con otra cosa. Esto tiene que ver con lo que se denomina la criminalización de la pobreza, o el tapar la pobreza. En la época de los militares se hacían, ¿vos te acordás? Pabellones, paredones, y se tapaban los barrios porque a la sociedad le molesta eso. Pero hay gente a la que no le molesta, porque también generás con el trapito, y bueno, no todos los trapitos son iguales. Entonces es una forma de ampliar una mirada criminalizadora sobre determinadas personas, que además no va a solucionar el problema. Porque hay situaciones, como por ejemplo lo que pasa en las canchas de fútbol, Sí. que esas son cosas que ya están, que ahí la policía y la fiscalía tienen que investigar, ver por dónde viene, pero hay relaciones con los barras, relaciones con la policía, hay nicho de policía corrupta, que sabemos que esto está. Ojo, yo no me tiro en contra de la policía. Claro, no, pero estás negando que hay una demanda popular que le molesta a la gente que le cobren el estacionamiento medido más un aporte voluntario, o que tenga que estacionar en un partido de fútbol y le tarifen un estacionamiento. No niego que por ahí a la gente eso le pueda molestar. El tema es que el Estado me parece que se le tienen que ocurrir otro tipo de situaciones, porque toda esa gente que sale a la calle, todos esos pibes, o gente grande, que sale a la calle como cuidacoche o a limpiar vidrio, es porque no tienen trabajo. Entonces, vamos a combatir la pobreza con el derecho penal. Vamos a seguir con esto. No nos resulta suficiente haber pasado de 3.500 presos a 14.000 presos en 10 años y haber crecido la inseguridad, o sea, ver objetivamente que no es la solución. No estoy diciendo que el que comete delito no hay que hacer nada, por supuesto que no. Bajaron los homicidios. Sí, bajaron los homicidios, pero igual seguimos en el top 5 de provincias con el límite de homicidios. Bajaron los homicidios, pero los delitos predatorios no bajaron. Bajaron los homicidios en Rosario. No sé qué pasó porque tampoco escuché las explicaciones o cómo se hizo para bajar eso. No obstante, a la sociedad en general, a todos nosotros, a vos, a mí, a tu familia, lo que nos molesta, lo que no nos deja vivir en paz, es ese otro tipo de inseguridad también, que tiene que ver con los delitos predatorios, que tiene que ver con un montón de gente que está en la calle que no tiene trabajo, con la pobreza. Y no se combate la pobreza con derecho penal, se combate con políticas públicas integrales. Sí, yo conozco perfectamente tu postura frente a lo que se llama justicia restaurativa. Por ejemplo. La posibilidad de resocializar a los presos. Sí, Guille, pero eso una vez que ya cometió el delito. Pero yo apunto que el Estado tiene que trabajar previamente para evitar la comisión de delitos en una sociedad que tenga menos pobreza. La provincia de Santa Fe es una provincia que tiene, digamos, yo de economía no entiendo nada, pero por ahí escucho a la gente que sabe, y nosotros tenemos un superávit, es una provincia productora agropecuaria, hay muchas empresas, un montón de cosas. No puede ser que tengamos la pobreza que tenemos y que sigan pasando los años y que lo único que se nos ocurra es aumentar el derecho penal. ¿Y qué te sugiere el nombre de la nueva cárcel, El Infierno? Absolutamente una falta de cumplimiento de las normas a las que la Argentina está obligada por Constitución por parte de los gobernantes. Esto yo lo he dicho en la Convención Constituyente, que tuve el honor de ser convencional constituyente, aunque la verdad que no la pasé muy bien con las discusiones, siempre quedaba sola en estas cosas. El nombre El Infierno implica violencia institucional, no se puede admitir ese nombre. O por ejemplo, lo que dice la vocera
la vocera del gobierno, que nos representa a todos, porque es una funcionaria pública, no un partido político, cuando dice el miedo cambió de lado. Yo no quiero tener miedo, ni quiero que otros tengan miedo, no quiero vivir en una sociedad de miedo, porque esos conceptos ya están superados. Quiero vivir en una sociedad de paz. ¿Y qué pensás cuando te dice, bueno, pero Jacquelina es una garantista frente a mucha honra? Lo sostengo con orgullo y espero transmitírselo bien a los estudiantes que año a año van pasando por mis clases, porque ser garantista es una connotación positiva. Todos debemos ser garantistas, porque vivimos en un Estado constitucional y la Constitución es un sistema de garantías para la sociedad, no para los delincuentes. Eso es lo que tenemos que entender, ¿no es cierto? Y si hay muchos delincuentes, porque el Estado está fallando. Bueno, el Estado, las cárceles no sirven para nada. Las cárceles sirven, sí, ¿sabes para qué sirven? Para aumentar la criminalidad. Sí, para internalizar la personalidad. Las cárceles son fábricas de violadores, son lugares donde, conozco las cárceles en la provincia de Santa Fe, donde la gente se droga todo el tiempo, donde hay mucha corrupción, donde hay mucha problemática psiquiátrica, tanto del lado de los prisioneros como del lado de los penitenciarios, que pobres, la verdad que no la pasan bien en estas cárceles, no tienen carrera, tienen sueldos de miseria, hay muchísimas carpetas psiquiátricas en el sistema penitenciario, hay muchísimas muertes en custodia, que esto es un tema que no se ventila mucho, muchas muertes violentas, muchos suicidios que por ahí no se investigan tanto. Es un mundo muy oscuro que de ninguna manera cumple con la función que tiene que cumplir la cárcel, pensando en la sociedad, de devolver seres mejores de los que entraron por haber tomado un camino de la criminalidad. Es un encierro masivo. El Estado nunca va a atrapar a todos los delincuentes, 14.000 son muchos, pero no son nada al lado de la cantidad, digamos, de hechos que hay en la sociedad. Si yo te pregunto, ¿en tu familia sufrieron algún delito en algún momento? ¿Fueron víctimas de robo o algo? Yo le pregunto a mis alumnos, levanten la mano a ver quiénes, casi todos levantamos la mano. Sí. Bueno, ahora levanten la mano a ver a quiénes atraparon al ladrón, casi nadie. Porque la mejor prueba es que el Estado nunca va a atrapar a todos. Entonces no podemos pensar que en algún momento todos van a estar presos y no va a haber más delito. El delito queda afuera. Se atrapa alguno. Por supuesto, si una persona comete delito, hay que aplicar el Código Penal y si le corresponde prisión, tiene que ir presa. Eso nadie lo discute. Con un sistema, con posibilidad de derecho de defensa y todo lo demás, transparente, con los fiscales, que vaya preso, con su defensa y todo. Pero eso no es la solución. A ver, muy breve, porque estamos ya sobre el tiempo, ¿no? Pero hoy en día, la justicia restaurativa, ¿no es un planteo utópico en nuestro país hoy en día? No debería serlo, porque lo están aplicando los países más desarrollados y que más han reducido la delincuencia y sobre todo la reincidencia, está fuera de discusión. Brasil mismo está a full con el tema de la justicia restaurativa, tratando de convertir las cárceles que son iguales o peores que las nuestras, pasando a instituciones como APAC, que ya lo hemos hablado, que de un instituto pasó a 120, tienes política pública, política judicial, etcétera. Acá no debería ser. Lo que pasa es que estamos re lejos porque la política tira otro mensaje. Gracias, Jackie. No, de nada. Gracias a vos por la invitación. Gracias, Jessy, Pipo, Selene. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Gracias. Muchas gracias, Guillermo.